A ver, para que me conozcan primero. Habla más. Yo voy a comenzar. Buenas tardes con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a tratar el tema de fisioterapia respiratoria en pediatría. El que les habla es el licenciado Alexander Noriega Martínez y vamos a comenzar a desarrollar el tema. Vamos a entender primero que la terapia respiratoria es un conjunto de técnicas y procedimientos, los cuales están encaminados a fortalecer y rehabilitar la función pulmonar en pacientes adultos, pediátricos y neonatales, los cuales cursan por alguna enfermedad respiratoria o cardiorrespiratoria. Recordemos también que la OMS nos hace referencia o considera a la terapia respiratoria como una especialidad de la fisioterapia, la cual está dedicada a la prevención, tratamiento y estabilización de las funciones o alteraciones respiratorias, cuyo objetivo general es mejorar la ventilación pulmonar, el intercambio gaseoso, lo cual se va a realizar a nivel de los alveolos, la función de la musculatura respiratoria, la disnea, la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida. Entendemos entonces que la terapia cardiorrespiratoria o la terapia respiratoria o la fisioterapia respiratoria está encaminada a diversos aspectos, a trabajar en el paciente no solo desde el punto de vista pulmonar, sino también musculoesquelético, a través del ejercicio, para que el paciente pueda lograr una mejor calidad de vida. Vamos a recordar también nosotros que en la primera mitad del siglo XIX, las infecciones respiratorias fueron muy frecuentes. Por ejemplo, si nosotros nos recordamos como dentro de las grandes epidemias que hubo y que también estuvo involucrado el Perú, es la poliomielitis. Tanto así que todas estas infecciones respiratorias también y las infecciones musculoesqueléticas precipitaron al desarrollo alternativo. Tanto así que buscó nuevas ventajas, nuevas evidencias, nuevos abordajes fisioterapéuticos, los cuales van a mejorar las técnicas convencionales. Actualmente nosotros vemos en nuestra coyuntura que hay pacientes con pseudoanalgesia. Por lo tanto, el terapista respiratorio en nuestra actualidad está abordando mediante la movilidad temprana, ya que ello va a ayudar a despertar y evitar la rigidez del paciente, como los acortamientos si tiene alguna lesión neurológica o las retracciones. Y por lo tanto, ayudar también a la ventilación, perfusión. Entendamos también que el papel del fisioterapeuta cardiorrespiratorio en UCI varía de acuerdo al país, porque hay protocolos. El Perú tiene un protocolo, Chile tiene otro protocolo, Ecuador tiene otro protocolo, Estados Unidos también lo tiene. Varía de acuerdo al país. Varía también de acuerdo a la tradición local, varía de acuerdo al nivel personal y la experiencia. Recordemos también que las primeras publicaciones datan del año de 1953. Entonces, no vamos a decir que la terapia respiratoria es algo nuevo, porque ya se venía hablando, pero ya que se patente de una manera ya esquemática y de una manera que se ejecute, claro, es en nuestros días. Pero sin embargo, las primeras publicaciones que tomaban en consideración a la terapia cardiorrespiratoria datan del año de 1953, donde se demostraba comparaciones entre las técnicas respiratorias
para verificar su eficacia, como por ejemplo, en esa literatura hablan sobre el drenaje postural, el clamping, las vibraciones, etcétera, que muchas de ellas actualmente son cuestionables. Como vemos en la pantalla, como vemos en la pantalla también, actualmente hay más publicaciones donde... Uy, un momentito. Ya. Ahí está, ya. Actualmente vamos a ver que hay más publicaciones como la que estamos viendo nosotros, donde las antiguas publicaciones con sus grandes propuestas actualmente cuestionables van a ir explicando, van a ir mecanizando nuevos abordajes, los cuales las publicaciones actuales se encargan de poder entender, de poder explicar o de poder cuestionar aquellos abordajes que nos habla la literatura antigua. Entonces podemos ver, ¿no?, que las antiguas publicaciones nos dan diferentes propuestas, las cuales actualmente son cuestionables. Pero ¿por quiénes? Por las publicaciones actuales, por las nuevas investigaciones, las cuales nos dan nuevos avances, nuevos abordajes, nos da nueva clarificación con respecto a las nuevas tendencias en la terapia cardiorrespiratoria. Ahora, dentro de ello, nosotros podemos abordar también como el tema habla sobre la terapia cardiorrespiratoria en pacientes pediátricos. Vamos a interesarnos un poquito más y vamos a decir que, ¿qué es la fisioterapia respiratoria? La fisioterapia respiratoria, vamos a recordar que es un conjunto de técnicas. Nunca te olvides, la terapia respiratoria es un conjunto de técnicas, un conjunto de procedimientos preventivos fisioterapéuticos. Hasta ahí, muy bien, todos podemos entender. Pero si yo te preguntaría, un conjunto de técnicas, ¿qué es una técnica? ¿Qué es un procedimiento? Porque siempre en la literatura nos hablan en forma muy general. Pero para poder entenderlo a través de esta exposición, podemos decirle que cuando hablamos que la terapia respiratoria es un conjunto de técnicas, entonces estamos hablando que es un conjunto de reglas, es un conjunto de normas, es un conjunto de protocolos que tienen como objetivo obtener un resultado determinado y efectivo. Nunca te olvides de eso. Entonces, si cuando hablamos que la fisioterapia respiratoria es un conjunto de técnicas, estamos hablando que es un conjunto de reglas, normas, protocolos que tienen como objetivo obtener un resultado óptimo. Pero también decimos que es un conjunto de procedimientos. Por lo tanto, vamos a entenderlo que son todos los recursos a utilizar que dependerán de la habilidad particular de la persona. Es decir, dentro de la fisioterapia respiratoria, los procedimientos son todas las maniobras que tienen una base teórica con respecto a la práctica. Tanto así que el fisioterapeuta respiratorio no debe ser un personal de salud mecanicista. Debe saber discernir en qué casos vamos a utilizar una técnica, en qué casos yo puedo variar esta técnica, en qué casos yo puedo de repente aumentar la intensidad de una técnica. Todo ello lo vamos a entender de acuerdo a la práctica clínica. Ahora, a ver, un momentito, por favor.
Vamos a ver que no se vaya. Ya. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a ver, vamos a entender que la fisioterapia respiratoria, ¿en dónde lo voy a aplicar? Lo voy a aplicar a los pacientes que tienen enfermedades respiratorias. Muy bien. Ahora, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de restaurar la función pulmonar? Entendamos también que cuando se menciona en la literatura y también dentro de los escritos de Gallego en las bases teóricas fundamentos de la fisioterapia, ahí nos habla que restaurar la función pulmonar hace referencia al funcionamiento de las vías aéreas, tanto superiores como inferiores, con la finalidad de mejorar, ¿ya?, la ventilación, perfusión, el intercambio respiratorio a nivel alveolar. Por lo tanto, al paciente se le ayuda a una correcta ventilación. Además de la fisioterapia respiratoria, tiene como objetivo la prevención y estabilización de las afecciones médicas. Entonces, pero si hablamos nosotros dentro de los objetivos en general, vamos a ver que la fisioterapia respiratoria, tanto en pacientes adultos como pediátricos, porque ahorita nos vamos a orientar especialmente en pacientes pediátricos, es mejorar la cinética diafragmática y costal. Mucho hay que tener consideración en ello, porque cuando yo voy a evaluar a un paciente cardiorrespiratorio, un paciente que está en UCI, ya sea adulto, ya sea pediátrico, voy a ver cómo es que se está activando lo que es el diafragma. Muchos de nuestros pacientes que están en UCI, están con una ventilación mecánica, el diafragma está parcialmente activado o muy poco activado. Entonces, para poder extubar a un paciente, es necesario que tenga el reflejo de la tos, a lo que se llama como reflejo tosígeno. ¿Y quién te provoca reflejo tosígeno? El diafragma, te da la fuerza necesaria. El paciente para que tome aire, ¿quién te da la fuerza para que tomes aire? A nivel pulmonar, usted me va a decir, claro, pero ¿quién más? ¿Quién es el músculo potente? El diafragma. Además, para mejorar no solamente el diafragma, sino toda la parrilla costal. ¿Por qué? Porque las costillas también se mueven. Por lo tanto, nosotros tenemos que ayudar al paciente a que pueda recuperar esa cinética costal. Otro objetivo es desobstruir el árbol bronquial. En las anteriores exposiciones ya se ha abordado en forma muy detallada sobre el árbol bronquial. Entonces, ¿qué es el árbol bronquial? En la literatura nosotros vamos a encontrar que el árbol bronquial también es conocido como la parénquima pulmonar. ¿Y a quién está abordando? A los bronquios, a los conductos alveolares, a los sacos alveolares. Nunca te olvides, si alguna vez cuando estés en práctica te dicen, vamos a desobstruir el lado bronquial, estamos orientándonos a la parénquima pulmonar, o sea, a los bronquios, a los conductos alveolares y a los sacos alveolares. Otro objetivo es conseguir la expansión total o parcial del pulmón colapsado. Entonces, claro, y con esta terapia respiratoria vamos a conseguir el restablecimiento de la complex. ¿Qué es la complex? Es el mecanismo de distensibilidad que tiene el pulmón. Cuando son unas criaturas, cuando son neonatos, cuando son pequeñitos, hay que tener consideración que allí todavía hay una sustancia surfactante. En los adultos también, pero en los niños hay que considerar ello, porque la sustancia surfactante es aquella que le va a permitir desarrollar el pulmón y además le va a permitir la distensibilidad pulmonar. Si hay una disminución de la sustancia surfactante, el pulmón lamentablemente se va a volver rígido. Por lo tanto, nosotros tenemos, como terapistas respiratorios, tenemos que activar, tenemos que ayudar para devolverle la distensibilidad, la elasticidad de ese pulmón. Otro objetivo es mejorar las funciones respiratorias de las zonas pulmonares.
Sabemos nosotros que tenemos un pulmón derecho, un pulmón izquierdo, entonces donde el pulmón derecho tiene tanto un lóbulo superior, medio inferior y el izquierdo superior, inferior. Por lo tanto, debemos ver en qué zona, está la parte apical, está la base, el lóbulo superior, medio inferior, para poder allí abordar. Enseñar al paciente a controlar la frecuencia respiratoria. Es necesario, pero allí también nosotros tenemos que considerar. Cuando hablamos de la complex es de 30. Hay un valor descriptivo que es de 30. Muy bien. ¿Qué pasaría si mi paciente tiene una complex de 12, de 13? Me hace referencia a que no se está distendiendo el pulmón. Cuando tú tomas aire, muy bien, cuando tú inspiras, ese aire ingresa a los pulmones y los pulmones se distienden. Muy bien. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una complex de 12, de 14? No hay esa completa distensibilidad, por lo cual la relación ventilación-perfusión, esta se ve colapsada. ¿Entendido? Por lo tanto, nosotros tenemos que ver, que enseñar al paciente a controlar la frecuencia respiratoria. Ahora, ustedes me pueden decir, disculpe, pero a una criatura, a un neonato, ¿cómo le voy a enseñar a controlar su frecuencia respiratoria? Muy bien, nosotros vamos a tener que abordarle y ayudarle al paciente a que haga una respiración, enseñarle desde que es pequeñito a cómo utilizar. Hay maniobras como para que el niño pueda activar lo que es el diafragma. ¿Entendido? Vemos que la frecuencia respiratoria en un recién nacido son de 30 respiraciones hasta 80. En los gestantes es de 20 a 40. En los niños que son de 2 a 4 años, de 20 a 30 respiraciones. Y en los niños de 6 a 8 años, de 20 a 25 respiraciones. Ahora, en los pacientes adultos, las respiraciones hay algunas teorías que de 20 respiraciones. Pero sin embargo, también hay una literatura que es de 12 a 20 respiraciones por minuto. A ver, les voy a pedir, por favor, que apaguen sus micros. Es importante para que no desconcentren a los demás. ¿Ok? Muy bien, apaguemos todos los micros. Si hay una preguntita, ustedes me alzan la mano o algo por ahí. ¿Ya? Muy bien. Ahora, es importante también entrenar al paciente y readaptarlo al esfuerzo. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las funciones del fisioterapeuta cardiorrespiratorio? Dentro de las funciones del fisioterapeuta cardiorrespiratorio es la movilidad temprana. Muy bien. La movilidad temprana activa, pasiva y también el control de las restricciones. La pregunta que ustedes me pueden hacer es, disculpen, pero ¿por qué la movilidad temprana? ¿Por qué uno tiene que mover a un paciente? ¿Por qué? Simplemente es porque la teoría, ya nos dice el autor Bob Johnson, Dean y Nava en el año 2000, ya nos estaban diciendo que la movilidad temprana es importante porque el paciente que está postrado a las 24 horas, ¿qué va a pasar con esa articulación? ¿Qué va a pasar con ese cuerpo? No fluye el líquido sinovial. Muy bien, hasta ahí. Ahora, aumenta la presión y la presión a nivel de ese líquido sinovial. Por lo tanto, hay presencia de dolor, tensión, limitación articular, hay alteraciones de los propioceptores, de los mecanorreceptores, hay una disminución de la masa muscular, hay una limitación del rango articular, hay presencia de retracciones, y si es un paciente que tiene una lesión central, vamos a ver acortamientos, hay unas afecciones de la piel, presencia de edemas en miembro superior, miembro inferior,
tanto a nivel periférico, a nivel proximal, a nivel distal. Vamos a ver todos estos cambios, por lo cual se recomienda siempre a los pacientes, a los pacientes, a los encargados de los pacientes, a los enfermeros, a realizar una movilidad temprana. El terapeuta cardiorrespiratorio ya sabe que se tiene que movilizar al paciente, por lo cual se hace una movilidad temprana, ya sea activa, ya sea pasiva, para el control de las retracciones. El terapeuta respiratorio ya sabe cuándo voy a realizar una movilidad pasiva, cuándo voy a realizar una movilidad activa. Actualmente, y yo siempre le he dicho, se está abusando mucho de la pseudoanalgesia. Y claro, no hay otro tratamiento más. Si el paciente por la inmovilidad, ¿cuánto tiempo está un paciente en UCI con respecto a COVID? Está 15 días, 18 días. Y si estamos viendo que la literatura nos dice que a las 24 horas aumenta la presión de ese líquido sinovial y provoca dolor, tensión, limitación articular, entonces no voy a hacer que el paciente le duela. Entonces, ¿qué hago? Pseudoanalgesia, fentanilo, propofol, etcétera, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué hago con ello? Que el paciente lo duerme y eso provoca bastantes alteraciones musculoesqueléticas, edemas, las úlceras por decúbito. Ahora, dentro de las funciones del fisioterapeuta cardiorrespiratorio está también una movilidad activa. ¿Cómo se manifiesta esa movilidad activa? A través de la sedestación, a través de la bipedestación. Al paciente lo voy a sentar. Cuando yo estoy haciendo una movilidad precoz fase 2, ya lo voy a sentar al paciente. Ahora, fase 3 igualmente. Cuando está en la fase 4, ¿qué pasa? Ya lo voy a parar al paciente, pero para ello hay que entrenarlo constantemente. Ahora, el paciente con ventilador mecánico, el paciente con traqueotomía, lo puedes parar, lo puedes parar. Claro, si es un paciente que ya está en un ventilador mecánico en un modo espontáneo o CPAP. Si está en un ventilador por presión, por ventilación u otra modalidad, no se puede. El paciente tiene que estar totalmente despierto y también lúcido. Cambios posturales, claro, los cambios posturales, la literatura nos dice son cada 2 horas. Muy bien, pero hay que realizarlo porque esos cambios posturales es para evitar las úlceras por decúbito. La terapia rotatoria continua. Esta terapia rotatoria continua me va a permitir bajar, disminuir la rigidez corporal, tanto en el segmento axial como en el segmento apendicular. ¿Y esto por qué? Porque la terapia rotatoria continua me va a permitir la disociación de la cintura escapular y la cintura pélvica. ¿Qué pasaría si yo no hago ninguna terapia rotatoria? Vas a ver que el paciente va a aparecer con una tabla y me interesa tanto que el paciente pueda disociar la cintura escapular, la cintura pélvica. ¿Por qué? Porque las cadenas musculares también tenemos que esa funcionalidad es a nivel de cruce, a nivel diagonal. Por lo tanto, ayudar al paciente. El entrenamiento muscular podría realizarse a través de la electroestimulación, pero esto hay que tomarlo con pinza también. ¿Por qué? Porque si yo voy a colocar una electroestimulación a un paciente, yo voy a tener que trabajar primeramente esa musculatura, voy a tener que preparar. Porque ¿qué pasaría si el paciente ya ha estado en UCI 15 días y yo sin preparación le pongo corriente? Le va a causar dolor al paciente y yo voy a provocar lesiones o microlesiones musculares. En todo este proceso se hace presente la fisioterapia respiratoria. Ahora, para hacer esta fisioterapia respiratoria, consideremos que hay un entrenamiento antes y después de la intervención programada, a nivel cardíaca, a nivel pulmonar, a nivel abdominal. Recuérdate, hay una preparación, haces la movilidad, haces el ejercicio, haces el tratamiento y por lo tanto al final también lo vas a realizar. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo es esto de admitir? Recuérdate, entrenamiento antes, haces una preparación, realiza el ejercicio del paciente, muy bien,
vas a realizar y luego cuando terminas igualmente. Ahora, todo este proceso, toda esta fisioterapia respiratoria me va a ayudar a mejorar la relación ventilación-perfusión. Es decir, que haya un buen intercambio gaseoso, también que el paciente pueda tanto inspirar y expirar con toda normalidad. Claro que nosotros tenemos que ayudar a los pacientes, pero para mejorar la relación ventilación-perfusión y además realizar lo que es una movilidad temprana, el paciente tiene que estar hemodinámicamente estable. Nosotros sabemos que la presión arterial normal o relativamente normal es de 120/80. La frecuencia cardíaca son 100. La frecuencia respiratoria, ya hemos explicado, es de 12 a 20. Hay literatura que dice de 14 a 20. Muy bien. Ahora, la saturación. Cuando el paciente tiene, con respecto a la saturación, es de 90% a 100%. ¿Qué pasaría si tú dices, ya, el paciente tiene una saturación de 88, 87? Eso se llama el paciente está desaturando, le está faltando oxígeno. Si el paciente está desaturando, está incrementando el PCO2, es decir, tanto lo que es el anhídrido carbónico a nivel de sangre. Por lo tanto, se dice, no, vamos a aumentar el oxígeno. El FiO2 es de 0,21 y el SAFI nos hace referencia de 200 a 300. Ahora, dentro de la fisioterapia respiratoria nos habla también sobre el aclaramiento de las vías aéreas. Este aclaramiento me hace referencia al despeje de esas vías aéreas. ¿Por qué? Porque vamos a ver y tenemos que también ver la fisiopatología o la fisiología de la mucosidad del paciente en COVID. Nosotros sabemos que cuando el paciente tiene, cualquier paciente que ha tenido algún resfrío o de repente por ahí inicio de atelectasia o de repente un inicio de lo que es una neumonía, tiene una flema, pero esta flema es húmeda. El COVID se caracteriza porque esta flema es seca y por lo tanto que no sale con facilidad. Tenemos que ayudar al paciente en diferentes posturas, ya sea laterales, ya sea en prono o ya sea pues en un plano inclinado, para ayudar al paciente a que pueda expectorar. Ahí también ingresa el tratamiento médico mediante todos sus fármacos. Si esta mucosidad no madura, por lo tanto, no va a salir. Aunque yo le haga el tratamiento, le haga el abordaje, la manipulación más correcta y más grande que haya, no va a salir el paciente. No sale esa mucosidad. Por lo tanto, hay que ayudar al paciente mediante algunos fármacos. Ahora, esa fisioterapia respiratoria me va a permitir también mantener la capacidad vital. La capacidad vital, eso nos va a ayudar cuando son todos los cambios posturales. También hay que ejercitar la expansión torácica, prevenir las deformidades costovertebrales. Aquí hay que considerar algo. Muchos de los pacientes que están en UCI COVID, están desarrollando varias deformidades posturales, especialmente la escoliosis, especialmente la cifoescoliosis, donde más que todo son posturales, porque el paciente lamentablemente está en una postura determinada y el paciente que puede ser que se mueva y ya se está deformando. Además que está pues amarradito porque hay algunos de ellos que son agresivos y se quieren extubar por sí solos. Entonces eso también provoca bastante deformidades costovertebrales. La fisioterapia respiratoria me va a ayudar a restaurar la función pulmonar y reeducar, el patrón respiratorio. Es necesario. ¿Por qué? Porque el paciente, recordar que ha estado con ayuda de un ventilador mecánico. El paciente ha estado respirando con ayuda. Al momento que lo extubamos, el paciente respirará por sí solo. Pero ¿qué es lo que pasa? En todo ese proceso, ya nosotros también le vamos a ayudar indirectamente. ¿Cómo? Primero le voy a intubar al paciente con una modalidad en volumen, luego en presión, luego en CPAP.
Ese CPAP me va a ayudar al paciente que pueda respirar por sí solo. Muy bien, y luego la extubación. Luego puede ser alto flujo, máscara de reservorio y luego cánula binasal y luego el paciente se pasa para hospitalización y luego de alta. Todo es un proceso y en todo ese proceso el terapista respiratorio, cardiorrespiratorio, tiene que estar acompañando al paciente. Estudios relevantes en UCI. Vamos a entender también que la fisioterapia es el tratamiento, según este estudio, que se llama la fisioterapia intensiva, en el año 2000, sostiene que la fisioterapia es el tratamiento de elección para pacientes con atelectasia lobar aguda. Nosotros ya sabemos por las exposiciones anteriores que es la atelectasia, lo cual va a afectar directamente a nivel alveolar, pues el lobar, a nivel del lóbulo, a nivel de los alveolos. Entonces, según este estudio, hace referencia que la fisioterapia es el tratamiento de selección, recordad, para pacientes con atelectasia. Ahora, el decúbito prono es importante, el decúbito prono. La postura de pronación que se llama, recuérdate, pronación vigil, así toma el nombre, pronación vigil, va a ayudar para mejorar la oxigenación para algunos pacientes con fallo respiratorio agudo o distrés respiratorio. El decúbito lateral, mueve, es importante también el decúbito lateral, donde el pulmón afectado supralateral va a estar por encima, va a mejorar la oxigenación de algunos pacientes. ¿A qué me hago referencia para que me puedan entender? Vamos a suponer que yo tenga, a ver, acá estoy, ya. Vamos a suponer que este es mi pulmón derecho, este es mi pulmón izquierdo. Cuando dice a nivel de cúbito lateral, el pulmón afectado supralateral, el pulmón afectado debe estar por encima. Si yo me echo, por ejemplo, así al costadito, aquí está la cama, aquí quedó la cama. Entonces, mi pulmón afectado va a estar arriba y mi pulmón sano va a estar directamente con respecto a la camilla. ¿Entendido? Esa es la postura normal y la postura correcta para una buena oxigenación. El estado hemodinámico, es importante el estado hemodinámico, el cual debe ser monitorizado durante el tratamiento de fisioterapia. Lo que yo siempre digo a mis alumnos es, cuando vamos a monitorizar a un paciente desde el punto de vista hemodinámico, primero, antes del abordaje vas a monitorizar. Durante el ejercicio, durante el abordaje, también. Después, también lo vas a realizar. Porque lamentablemente hay muchos de los pacientes que hemodinámicamente están inestables y tú realizas el ejercicio y el paciente quedó totalmente inestable. Por ejemplo, inicia con un PI de 32 y cuando tú terminas, va a terminar con un PI de 41. Entonces, estamos sabiendo que la presión inspiratoria aumentó, es decir, que el paciente se está agitado. ¿Entendido? Entonces, debemos de considerar bastantes pautas en este proceso. El especialista de cardiorrespiratorio debe de saber, debe de tener conocimientos de UCI, de conocimiento de las patologías que se dan en UCI y del monitoreo ventilatorio. Vamos a entender algo acá. Acá tenemos, por ejemplo, la presión arterial, tenemos la presión arterial media, tenemos la frecuencia respiratoria, la saturación, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Muy bien, esto lo conocemos. Ahora, el SAFI, ya, este vendría a ser tanto la saturación con el FiO2. Nuestro FiO2 normal es de 0,21. Si yo tengo un paciente que tiene un FiO2 de 100%, vamos a suponer, entonces estamos considerando que este paciente ya está con una deficiencia de oxígeno.
Por lo tanto, la máquina le tiene que dar todo el oxígeno necesario porque el paciente por sí solo ya no está respirando. A inicio de términos puede ser si el paciente está en decúbito supino, decúbito prono con respecto a la postura. El FIO2 puede ser de 0,30, 0,41, 0,80 o 100%. El PIP, vamos a recordar que es la presión inspiratoria. Comúnmente, para realizar una movilidad temprana, el PIP debe estar hasta unos 30. Más de eso ya no. Si tiene, o hasta una literatura tiene ya raspando unos 33, pero si el paciente tiene 40, 45, ya no se puede realizar. Ahora, la presión control, solo la presión control se va a utilizar cuando el paciente está en CPAP, es decir, que está en espontáneo, la presión control o la presión de soporte. El VTE, ya que es el volumen tidal, ¿qué me va a representar? El volumen tidal me va a presentar la cantidad de oxígeno que va a ser administrado con respecto al paciente. Y el PIP es la presión expiratoria. Ahora, el PIP comúnmente puede ser de 8, de 10, pero si pasa de ello, tener bastante cuidado. El IE es la relación inspiración y expiración. Ahora, volúmenes por minuto que considera también al IE. El PPLA, o llamado también plateo, o llamado también meseta, es la cúspide respiratoria al final de la inspiración, pero esta que se da directamente a nivel alveolar. Si nosotros sabemos que tiene un PEPLAT, ¿cuánto es el PEPLAT? Por lo tanto, debemos de considerar, porque el PEPLAT siempre está relacionado con el PIB. Ahora, se mide, el PEPLAT se mide con una pausa inspiratoria. Alguna literatura nos dice 3 segundos, otra literatura son 5 segundos, donde haces una pausa inspiratoria y el paciente tiene que jalar por sí solo y por lo tanto sale el PEPLAT. Nunca te olvides, el PIP siempre es mucho más que el PEPLAT. No puede ser, por ejemplo, que el PIP tenga 30 y el PEPLAT tenga 45, eso no es congruente. Siempre el PIP es por encima del PEPLAT. Y la complaints, que es el SST, es la distensibilidad que pueda tener el pulmón. Y la RAM es la resistencia. Una de las preguntas que puede surgir durante esta exposición es, ¿cuánto es el costo de una patología respiratoria? Vamos a considerar que las patologías respiratorias suponen un costo económico elevado. Nunca te olvides, ¿eh? Las patologías respiratorias suponen un costo económico elevado. Ok. Ahora, vemos que el costo por promedio allá en México que se ha dado, ¿ya? Y que hace referencia al Perú también, es el costo promedio por internamiento hospitalario es 372.992. El costo promedio de ser intubado, 947.709. El costo promedio por entrar a la unidad de cuidados intensivos, 895.814. Y el costo promedio por atender la enfermedad en casos ambulatorios, 12.903. ¿Cuánto dinero se gasta para tener a un paciente hospitalizado, intubado, en cuidados intensivos y enfermedad en casos ambulatorios? Ahora, vemos que las patologías respiratorias, un coste económico. Pero no solamente es un coste económico, sino que hacen referencia a que mayor días de hospitalización, mayor coste farmacológico, bajas laborales, mortalidad precoz, mayor número de secuelas. Hay estudios últimamente que se dan que las secuelas de un paciente post-COVID va a durar aproximadamente 2 años. Y por lo tanto, durante ese proceso va a haber gran cantidad de bajas laborales, inestabilidad hemodinámica y atrofia muscular.
Si yo tengo un paciente que tiene atrofia muscular y luego le voy a comenzar a potenciar, no es que de acá a unos 15 días ya va a estar saltando el paciente. Es un proceso paulatino, es un proceso lentificado, en donde se le va a ayudar al paciente a que poco a poco vaya ya adquiriendo las funciones que antes tenía. Muy bien, seguimos. Técnicas de higiene bronquial. Ahora, en las técnicas de higiene bronquial que yo voy a tener, que yo voy a evaluar, son las movilidad de flujos, las posturas y las ondas de choque. Muy bien. Ahora, cuando yo hablo sobre la movilidad de flujo, ya, nunca te olvides, son todas las manipulaciones pulmonares que yo voy a comenzar a hacer. Las posturas, el paciente va a estar en decúbito supino, en decúbito lateral o de repente en prono. Y las ondas de choque son todos los movimientos, todos los taping, de repente los palmoteos que yo puedo hacer a nivel torácico. ¿Entendido? Ahora, ¿qué ejercicio voy a hacer independientemente también esto de si es un paciente adulto o si es un paciente pediátrico? En la fase 1, el paciente va a estar sedado con drogas vasoactivas. Ahí, el paciente le voy a realizar una terapia kinésica pasiva, tanto en miembros superiores e en miembros inferiores. El posicionamiento que yo voy a colocar al paciente en la caja torácica es de 30 a 45 grados. En esta postura, a ver si ustedes me pueden ver. A ver, en esta postura ya el paciente está posicionado de 30 a 45 grados. Voy a hacer mis manos de esta manera. Ahí, ok, en puño. Lo voy a colocar a nivel de la parrilla costal. Espero que el paciente tome aire, o sea, durante la inspiración. Toma aire en la inspiración y yo voy a separar mis manos acompañando la inspiración. ¿Qué estoy haciendo ahí? Movilidad de la parrilla costal. Cambio de decúbito de dorsal a lateral durante la tensión. Es algo muy necesario. En la fase 2, ¿ya? En la fase 2, el paciente está sedado, ¿ya? Pero no tiene drogas vasoactivas, ¿ya? Ahora, usted me puede decir, ¿qué son drogas vasoactivas? Son aquellas drogas, por ejemplo, la adrenalina, la noradrenalina, que van a ayudar a estabilizar al paciente desde el punto de vista hemodinámico. Hay pacientes, por ejemplo, que ingresan a una hipotensión, tienen una presión de 80 sobre 60. O sea, vamos a ver eso también. Entonces, que voy a colocarle de repente una nora, ya para que aumente la presión. En la fase 2, voy a realizar una terapia kinestésica. En esta terapia kinestésica asistida en miembros superiores e inferiores. Nunca te olvides. En esta terapia kinestésica asistida, el paciente el paciente ya está casi, está de un poquito que me puede ayudar, posiblemente, ¿ya? Por lo que yo voy a realizar una terapia kinestésica asistida en miembros superiores y miembros inferiores. El posicionamiento que yo le voy a realizar a nivel torácico es de 30 a 45. También hay cambio de decúbito de dorsal, de decúbito supino a lateral, ya, durante la tensión. Ahora, hay criterios que yo desde la fase 2 puedo utilizar la electroestimulación a nivel de cuádriceps durante un día. Claro que sí, lo puedo utilizar.
La ergometría. Sí es importante la ergometría. Recuérdate que la ergometría es una máquina pequeña que parece, es como el ciclómetro, ya en donde voy a colocar que el paciente pueda realizar movimientos de miembro superior como miembro inferiores. En pacientes despiertos, evaluar la posibilidad de entrenar de supino a sedente. Nunca te olvides, evaluar la posibilidad que puedas hacer. ¿Ya? Evaluar, a ver, evaluar la posibilidad, ¿ya? Que puedas hacerlo. Que si tú puedes hacerlo, lo sientas al paciente, pero con mucho cuidado, porque recuérdate que todavía está con un proceso sedativo. En la fase 3, ¿qué vamos a ver? En la fase 3, el paciente está despierto, pero sin drogas vasoactivas. Muy bien. Hay una terapia kinésica asistida. Voy a realizar el paciente, voy a comenzar a realizar el movimiento y el paciente me va a ayudar. Pero en este proceso puedo hacer una terapia kinestésica asistida, activa o también resistida, tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Ahora, y eso es conforme a la fuerza muscular. En este aspecto, para poder medir la fuerza muscular, ya en la clase que diga, en la exposición pasada, nosotros hemos visto en la escala de MRC, cómo se saca también la fuerza muscular en el paciente. El posicionamiento de la caja torácica es de 30 a 45. Si aún está con ventilador mecánico, recordemos, muchas veces tenemos que considerar que el posicionamiento le va a ayudar a la movilización de las secreciones. En la cicloergometría de miembros inferiores también por un día. En los pacientes despiertos ya puedes entrenar el CD. Recuérdate que en la fase 2 vas a evaluar la posibilidad de sentarlo. En la fase 3 se caracteriza porque ya lo sentaste. Una de las preguntas que ustedes me pueden hacer es, paciente con traqueotomía, pacientes con ventilador mecánico, ¿se puede sentar? Sí, se puede sentar. Paciente con escara a nivel del sacro, ¿se puede sentar? Sí, se puede sentar. Ustedes me pueden decir, profesor, pero disculpe, ¿cómo un paciente se puede sentar a nivel del sacro si tiene una escara? Porque nosotros no nos sentamos en sacro, nos sentamos en isquio. Recuérdate eso. Por lo cual yo les exhorto a saber bastante lo que es anatomía, porque eso nos va a ayudar bastante. Cómo se siente el paciente, no se siente en sacro, se siente en isquio. Ayudar al paciente que se siente en isquio de tal manera que ya no afecta a nivel sacro. Cuando hablamos de la fase 4, es una terapia kinésica asistida, activa o resistida, ya sea en miembros superiores, ya sea en miembros inferiores. Ahora, utilizando el MRC para la fuerza muscular. Pero si nosotros vamos a hacer la fase 4, me hace referencia que el paciente ya está sentado. Ya puede ser una transferencia de decúbito supino ascendente, que ya tiene control de tronco, porque yo ya le trabajé en la fase 2, ya el control de tronco y también en la fase 3. Por lo tanto, si yo digo que voy a hacer fase 4, es que mi paciente ya puede pararse. En este caso también ya se puede graduar el FS-UCI, que es un protocolo, es importante. En la anterior exposición también lo vimos. ¿Para qué? Para que el paciente ya pueda ser graduado y decir, este paciente ya puede hacer una marcha asistida. Movilización de flujos. Es importante también la movilización de flujos. ¿Cómo se da? A través de 4 técnicas. Primero, la expiración forzada. Vamos a estimular activamente el reflejo toxígeno. Usted me puede decir, ¿qué es el reflejo toxígeno? Es el reflejo de la tos. Consiste en que el paciente realice una respiración forzada. Estimular al paciente a toser tras una inspiración profunda.
El paciente toma aire profundamente, activando bastante el diafragma, porque cuando tú tomas aire, ¿qué pasa? El diafragma se distiende, entonces tomas aire, el diafragma se distiende y en el momento que va a expulsar el aire, tú le ayudas al paciente para que tú le dices, tose, tose fuerte, tose 1, tose 2, tose 3, alto, nada más. En este proceso que está tosiendo, estás desprendiendo la mucosidad a nivel pulmonar. No te olvides, expiración forzada. Tomas aire, inspiras profundamente, distiendes a nivel diafragmático y luego dices, expulsa, tose 1, tose 2, tose 3. Drenaje autógeno. Hace referencia a una respiración controlada. El paciente va a ser capaz de controlar la frecuencia, la distribución y la profundidad de la respiración. Es muy importante que para realizar un drenaje autógeno, el paciente debe estar consciente. Ya no debe estar con pseudoanalgesia, tampoco con vasopresores. El paciente casi debe estar en la fase 3 y la fase 4. Expiración lenta. Es una técnica pasiva que vamos a ayudar al paciente a una expiración. Vamos a realizar una presión manual conjunta y lenta a nivel abdominal, a nivel torácico, pero al final de la expiración espontánea. Vamos a recordar algo. Cuando nosotros vamos a tomar aire, tomas aire por la nariz, botas por la boca, muy bien. Pero muchas veces no vamos a respirar bien. Tomas aire, haces esto así. Muy bien, mantienes, expulsas. Eso, muy bien, vas a expulsar de tal manera, pero no vamos a expulsar totalmente todo el aire. Por lo cual, ¿qué vamos a hacer? Me voy a parar, ¿no? Un poquito acá. A nivel del diafragma, haces que el paciente tome aire, tome, y luego una presión, expulsa, presión hacia arriba, presión, vibración hacia arriba. ¿Y a qué le ayudas? A que todo el aire se expulse, que todo el aire salga. Por lo tanto, vamos a ayudar al paciente para que de forma presión, vibración hacia arriba, para que todo el aire salga. Presión torácica. Aplicación de maniobras externas de presión manual sobre la caja torácica. Incrementan los volúmenes. Es como, por ejemplo, la fotito que estamos colocando acá. Hay una presión a nivel torácica, hay una presión, a ver, vamos a ver acá. En esas presiones que vamos a realizar, por ejemplo, aquí tenemos lo que es el tórax, ¿ya? Y comenzamos nosotros a agarrar el tórax ahí. Muy bien. Una mano hacia adelante y otra mano hacia atrás. Ahí. Comenzamos a movilizar constantemente, comenzamos a mover constantemente. Eso ahí. ¿Para qué? Para movilizar todas las secreciones. También, ¿qué haces? Vas a comenzar a hacer esto. Ahí. Vas a comenzar a distender la caja torácica, distiendes la caja torácica y luego comprime la caja torácica. ¿Ok? Muy bien. Eso. Ahora, en las posturas. Es necesario con respecto a las posturas el drenaje postural. El drenaje postural es indispensable, pero en este drenaje postural tenemos que tener bastante en cuenta que este drenaje se va a dar gracias a la fuerza de la gravedad y la actividad bronquial. Colocar al paciente en una postura determinada. Tenemos que colocar al paciente en una postura determinada. Ya sea, por ejemplo, si vamos a trabajar el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, lo vamos a colocar, por ejemplo, segmento apical. Yo quiero trabajar los dos lóbulos superiores. El paciente va a estar en una posición semisedente a casi unos 30 a 45 grados.
Si yo quiero trabajar el segmento apical posterior, voy a doblar, voy a hacer que el paciente se siente en sacro y por lo tanto voy a flexionar ya las rodillas y el tronco hacia adelante. Si yo quiero ya estimular los segmentos anteriores, voy a colocar al paciente en el cúbito supino, pero con una almohadilla debajo de las rodillas, porque esto me va a ayudar a disminuir la tensión en la parte lumbar y liberar también los pulmones. El segmento apical, el segmento derecho posterior, el paciente va a estar en decúbito prono desde una posición lateralizada. Pero ¿qué pasa? A esto se le conoce como lo pues el pronovigil. Pero en esta postura se caracteriza porque es la que más se utiliza en UCI. Paciente en decúbito prono, pero en postura de nadador. A ver. Cuando hablamos de la postura de nadador, ¿en qué consiste? El paciente va a estar echadito, la cabeza rotada hacia un costadito. Entonces, este bracito, si la cabeza está rotada para allá, este bracito baja y este bracito va a estar hacia arriba. ¿Me entiendes? Como si estuviese nadando. Por eso dice postura de nadador. Muy bien. Ahora, el segmento izquierdo posterior, también en decúbito prono, segmento derecho medio, mira, en forma inclinada, en plano inclinado, la língula izquierda igualmente, pero un poco rotado, los segmentos anteriores de los lóbulos inferiores, y igualmente cada uno de ellos voy a colocar al paciente. Ahora, todas estas posturas son importantes porque me va a permitir el desprendimiento de las secreciones, me va a permitir la expulsión de las secreciones bronquiales. Todo esto, las posturas son maneras como me ayuda a o facilita para que el cuerpo pueda vaciar esas secreciones, nada más. ¿Cuál va a ser la fuerza que voy a utilizar para expulsar? Es el patrón expiratorio. Puede ser, se aplica a través de las vibraciones, a través del claping. Recuérdate, cuando nosotros vamos a hacer las vibraciones, agarras al paciente, agarras el pulmón y comienzas a vibrar fuerte, comienzas a vibrar fuerte. Lamentablemente hay algunos terapeutas que no creen lo que es en las vibraciones, fue cuestión de ellos. Pero sin embargo, cuando nosotros vamos a hacer sobre las vibraciones, consiste en vibrar. Y si tú vibras, recuérdate, la vibración es la contracción del antebrazo. No es que vas a hacer esto, no es que vas a mover la mano, sino en una sola zona, mira mi mano, y comienzo a vibrar, a vibrar. ¿Entendido? Quiero hacer un clapping, comienzo a hacer clapping. Ahí, la manito en hueco, ahí, pa, clapping, a nivel ya torácico pulmonar. Percusión o clapping. En posición, hay que colocar al paciente en una posición de drenaje postural. Voy a golpear, mira cómo está la palma de la mano de la enfermera y el técnico. Voy a golpear la pared torácica de la zona diafragmática a nivel clavicular. Muy bien. Se colocarán las manos, de la palma de las manos, percutiendo. Son movimientos de la mano a partir de la muñeca y no del codo. Es decir, yo voy a palmotear con la muñeca, no interviene el codo. Después de que yo realizo esta percusión o clapping, le voy a pedir al paciente que realice una expiración prolongada hasta que se quede sin aire y por lo tanto se estimula la tos. ¿Cuándo está contraindicado? ¿Cuándo no voy a utilizar la percusión? Neumotórax, el paciente con tuberculosis, el paciente que tiene alguna hemorragia, un broncoespasmo severo, dolor severo a nivel torácico, diafragmático o carcinoma. Todo ello lo podemos encontrar en las maniobras de reclutamiento de Alberto Medina Villanueva.
Esto se dio en el año 2013. Yo te digo que hay investigaciones actualmente, pero que son muy pocas. ¿Ya? Vibración, la vibración. Se va a realizar una vibración, ¿ya? Se realiza vibración y compresión. Mira cómo se realiza esta vibración. Voy a situar la palma de la mano, puede ser en hueco también lo puedes utilizar, pero vibrar, que esa vibración viene por la contracción del antebrazo en la pared torácica, pero esta vibración siempre, date cuenta, es durante la expiración. ¿Por qué? Porque a través del clap y la percusión, la vibración, estoy queriendo desprender toda la mucosa bronquial y pulmonar que pueda haber o que puede tener el paciente. Ahora, al paciente lo voy a colocar siempre en una postura de drenaje postural. Se realiza durante la exhalación, durante la expiración. Ahora, para ello voy a tener que tensar los músculos en los brazos y las manos y usar la palma de las manos para hacer vibrar. Hay algunos licenciados que no toman en cuenta ello y que sostienen que la vibración ya fue, que la vibración es una técnica que ya no se debería enseñar y todo ello. Bueno, son opiniones. Sin embargo, yo practico la percusión, practico la vibración y me ayuda bastante para que el paciente pueda sacar todas las secreciones bronquiales. Ahora, fisioterapia respiratoria en pediatría. Consideremos algo muy importante. Vamos a considerar algo que es demasiado importante. ¿Cuáles son los principales factores que predisponen al neonato, al bebé, a padecer enfermedades respiratorias? Actualmente ya sabemos nosotros que es el UCI COVID, que da muchas veces a los niños y que trae consecuencias. Muy bien. Pero si ustedes nos dicen cuando ya pase la pandemia, ya pase todo ello, diga, ¿cuáles son los principales factores que predisponen al bebé a padecer enfermedades respiratorias? Una de ellas también es el factor predisponente, el tabaquismo. Una madre fumadora o una madre la cual se haya expuesto constantemente a un entorno fumador. Cuando la madre es fumadora, recordar que va a provocar la disminución de la formación de los neumocitos, lo cual son células alveolares que producen la sustancia surfactante. Y como ya hemos dicho anteriormente, la sustancia surfactante es aquella que me va a permitir la distensibilidad del pulmón. Disminuye la formación de la elastina. Además, se altera la formación normal del sistema respiratorio. Comúnmente, la literatura actualizada nos dice que el sistema respiratorio se va a desarrollar hasta los 18 años, pero en los 2 primeros años de vida es donde se va a determinar el número determinado de los alvéolos. Nunca te olvides, el sistema respiratorio va a ir desarrollándose hasta los 18 años. Después de los 18 años ya está formado, ya no hay más que formar, pero a los 2 primeros años de vida se determina el número de los alvéolos. Otro de los factores también serían los factores genéticos. Muchas personas, muchas investigaciones se han dado sobre enfermedades respiratorias hereditarias. El sexo masculino también es un factor, debido a que el sistema inmune de los niños es menos resistente, tiene mayor riesgo de enfermedades respiratorias. Malnutrición, ausencia de la lactancia materna. Sostiene que la lactancia materna también da una gran cantidad de nutrientes y muchos de ellos van a ayudar al fortalecimiento de las capas intestinales como también pulmonares. Y por lo tanto, ¿qué pasa? No hay sistema inmunológico fortalecido. El paciente desarrolla alergias o el paciente desarrolla una insuficiencia respiratoria. Y hay una teoría también psicológica que hace referencia a las guarderías. Hay una de las guarderías que hay un bloque o un choque, hay una incidencia emocional de estrés y abandono.
el niño siente que mamá o papá le ha abandonado. Por lo tanto, ¿qué hace? El niño se trauma y por lo tanto, como no puede expresarlo, ¿cómo lo manifiesta? A través de un proceso respiratorio, a través de una enfermedad respiratoria. Por lo cual se dice que uno de los factores predisponentes de que el bebé pueda padecer enfermedad respiratoria emocional son las guarderías. Muy bien. Vamos a entender ahora cuáles son las indicaciones de la fisioterapia respiratoria en pediatría. En cualquier situación se va a utilizar ya esta fisioterapia respiratoria en cualquier situación que pueda llevar a una insuficiencia ventilatoria o a una insuficiencia respiratoria. Siempre el tratamiento fisioterapéutico va a ser en niños que presenten trastornos respiratorios. ¿Cuál es la finalidad? Mejorar la función respiratoria. Tenemos tres objetivos, por lo cual vamos a trazar tres objetivos en la fisioterapia respiratoria pediátrica. Despejar las vías aéreas. ¿De quién voy a despejar? De todas las secreciones acumuladas, las cuales van a obstruir el paso del aire. La reexpansión de algún segmento. ¿Por qué? Porque de repente este segmento pulmonar está colapsado. Y mejorar el patrón respiratorio. Estos tres objetivos básicos siempre voy a tener en cuenta en la terapia respiratoria pediátrica. Ahora, en las patologías más frecuentes, ¿ya? Me voy a tener que las patologías post-COVID a nivel pediátrico va a presentarse una displasia broncopulmonar, una bronquiolitis, neumonías, atelectasias, asmas, mucoviscosidades o también en unos casos postquirúrgicos. Hablando un poquito más sobre aquellas patologías, nos hace referencia ya el libro de J. O'Wale que las displasias broncopulmonares se van a definir así a quién, al conjunto de cambios clínicos, radiográficos, patológicos que ocurren en los pulmones de algunos neonatos después de la administración de la ventilación mecánica prolongada. Es decir, después de que el paciente está intubado, va a sufrir, va a presentar una displasia broncopulmonar. Entonces vamos a ver que las alteraciones en la displasia broncopulmonar son característicamente macroscópicas, ya que los pulmones van a aparecer con un aspecto anormal, ya que van a aparecer un poco más pesados, tienen un color más oscuro de lo natural. Y si vemos las superficies, las superficies son irregulares. ¿Por qué son irregulares? Porque hay colapso. En algunas áreas vamos a encontrar áreas enfisematosas. La literatura nos dice que también en el examen histológico hay hiperplasia generalizada de la mucosa bronquial y bronquiolar, que reduce la luz de las vías respiratorias pequeñas y esto va a entorpecer el transporte del moco. Muy bien. Ahora, nosotros vamos a ver cuáles son las causas principales también para la displasia broncopulmonar. Muchas de ellas sostienen que es el paciente prematuro. Ahora, paciente prematuro, como ya hemos dicho anteriormente, ¿quién está disminuida o está carente? La sustancia surfactante. Un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso constante. Ahora, un proceso a nivel vascular, con respecto genético, nutrición, ventilatorio, muchas veces a nivel intrauterino. Secuencia patogénica. Vamos a ver. Hay una exposición intrauterina a las citoquinas. Nosotros sabemos que las citoquinas son aquellas que van a provocar inflamación. Muchas veces en la secuencia patológica también se da en aquellos niños que están expuestos a una resucitación al inicio de la ventilación
con un FiO2 alto, con oxígeno o con infección, donde todo esto ha provocado una injuria pulmonar. Entonces, la exposición a intrauterinas citoquinas y todos los factores que provocan injuria pulmonar van a provocar o desencadenar una respuesta inflamatoria pulmonar y por lo tanto una cicatrización anormal o una fibrosis. Este proceso de cicatrización normal o fibrosis va a inhibir la función alveolar normal y el desarrollo vascular. Por lo tanto, si es una fibrosis, son como unos nódulos que se van a formar a nivel pulmonar y que provocan la displasia broncopulmonar. Recuérdate, cuando se da una displasia broncopulmonar, hace referencia a que el pulmón se va a volver, como ya he dicho, pesado, se va a volver rígido, de color oscuro, con zonas enfisematosas. Es decir, la complex, la distensibilidad está afectada. Ustedes me dirán, entonces, ¿qué hacer con estas criaturas? ¿Qué hacer con estos niños? Entonces, el protocolo de fisioterapia respiratoria en un niño con displasia broncopulmonar es, primero, el objetivo es prevenir los colapsos pulmonares por la obstrucción distal en la hipersecreción bronquial. Ayudar al paciente a que pueda sacar todas las mucosidades, ayudar al paciente a que tenga un buen drenaje bronquial. Restablecer la función del parénquima pulmonar. Entonces, nunca te olvides a qué estamos llamando parénquima: a los bronquios, a los conductos alveolares y los sacos alveolares. Pero parénquima pulmonar, restablecer la función parenquimatosa, ¿en dónde? En las zonas colapsadas. Y movilizar y drenar las secreciones bronquiales. Todo eso lo voy a realizar a través de ¿qué? Del drenaje postural, a través de lo que es el drenaje postural, a través de las vibraciones torácicas, a través de los ejercicios diafragmáticos, a través de la aspiración bronquial. Muy bien. Ahora, muy bien. El paciente con una displasia broncopulmonar, ¿qué va a presentar? ¿Cómo voy a decir, sí, este paciente tiene una displasia broncopulmonar? Cuando es un recién nacido con tratamiento de ventilación mecánica, oxígeno, va a presentar dificultad y cansancio para la succión. Recuerda que todo niño tiene que succionar, pero esta criatura no succiona, esta criatura tiene una dificultad, esta criatura tiene cansancio para succionar. Él tiene una taquipnia, hace referencia con respecto a una alteración o una disminución de la presión arterial. Hay una taquicardia, aumento de la frecuencia. Hay presencia de retracciones, presencia de fasciculaciones musculares, aleteo nasal porque el paciente está agitado, estertores difusos, sonidos a nivel bronquial y presencia de sibilancias. En esta etapa del paciente con una displasia broncopulmonar va a haber 4 estadios. ¿Cómo se va a presentar el desencadenamiento de un paciente con displasia pulmonar? En el estadio 1, un tiempo de 2 a 3 días que se ha posicionado la displasia broncopulmonar, el paciente va a presentar una dificultad respiratoria aguda. Muy bien. Le va a faltar oxígeno. Muy bien. Ahora va a tener una taquicardia, retracciones, aleteo, estertores, etc. De 4 a 10 días hay un proceso ya de regeneración pulmonar. De 10 a 30 días hay una transición de una etapa aguda a una etapa crónica. Y después de un mes, todo ya es una enfermedad propiamente crónica que tendrá también secuelas. Ustedes me pueden decir también a mí, ¿cuáles son las pautas? ¿Cómo voy a realizar el tratamiento? Oído bien, recuérdate, vamos a hacer un proceso de humidificación previa a la fisioterapia, es decir, una preparación previa. El tratamiento siempre es antes de la ingesta
lactación, ¿me entiendes? Ahora, las sesiones son de 20 a 30 minutos y son 3 sesiones por día. Recordar, muy bien, nunca se vayan a olvidar. Cuando yo realizo la sesión de terapia física, voy a realizarlo de tal manera que evitemos el cansancio, la agitación del neonato. Evitemos eso. Ahora, ¿cómo es la mecánica pulmonar de un paciente con displasia broncopulmonar? Hay un aumento de la resistencia pulmonar. Hay un aumento de la resistencia pulmonar, hay un aumento de la reactividad de la vía aérea, hay anormalidades de la ventilación-perfusión, hay una disminución de la complaints pulmonar. Cuando hablamos nosotros de aumento de la resistencia pulmonar, es que no hay una buena distensibilidad pulmonar. Hay un aumento de la reactividad de la vía aérea. La vía aérea comienza a reaccionar mediante una inflamación. Hay una anormalidad de la frecuencia respiratoria, de la inspiración, de la expiración, de la presión arterial, es decir, ventilación, perfusión. Hay una disminución de la complaints. Ya le hemos dicho que la complaints es de 30 más, pero si hay una disminución puede ser de 15, 14, de 8. Y eso me hace referencia a que el pulmón se está volviendo o está rígido. Hay alteraciones morfológicas y a nivel de los alvéolos hay presencia de fibrosis, zonas con enfisema y atelectasia. Recuérdate que cuando hablamos de atelectasia es un término comúnmente que se utiliza en la terapia cardiorrespiratoria que va a afectar directamente a los sacos alveolares, donde va a haber un aumento, va a haber una dilatación de estos sacos o una deshidratación de los mismos. Por lo tanto, la mecánica pulmonar se ve alterada porque en la vía aérea va a haber presencia de un edema intersticial, una hipertrofia muscular, hay una fibrosis peribronquial y una traqueomalacia. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos que ya estamos viendo? Ya le hemos tocado. Prevenir los colapsos, restablecer la función parenquimatosa y movilizar y drenar las secreciones bronquiales. ¿Cuál es el tratamiento? Recuérdate, drenaje bronquial es importante en todas las posturas habidas y por haber. Vibraciones torácicas lo vas a poder realizar a nivel torácico. En ejercicios diafragmáticos, muy bien. Aspiraciones, sesiones de 20 a 30 minutos y 3 sesiones al día. Ahora, algunos alumnos me dicen, ¿no? Que tiene un poco de temor abordar a un neonato. No, no hay temor, no hay miedo, ¿me entiendes? Cuando comiences a trabajar con un paciente, ya sea adulto o niño, vas a comenzar a realizar y el paciente saturaba unos 97, supongamos. Y cuando tú ves, está saturando 90. No tengas miedo, porque eso me hace referencia de que estás trabajando, estás movilizando secreciones y esas secreciones están yendo hacia las vías aéreas, por lo cual que está siendo taponeado y el paciente va a expectorar, el paciente va a toser, le vas a aspirar y de nuevo va a volver a la saturación de 97. No tengas cuidado, no tengas en cuenta eso. Otra de las enfermedades que hay, ¿ya? Es la bronquiolitis. No te vayas a olvidar, ¿ya? Es la bronquiolitis. Se define la bronquiolitis, mira, como a la infección viral respiratoria ocasionada por un virus. El virus se le conoce como sincitial respiratorio. Ok. Se diagnostica con mayor frecuencia en lactantes entre los 2 a 7 meses de edad y es frecuente durante el primer y segundo año de vida. Recordemos que a esta infección viral le corresponde hasta el 40% de los episodios de disnea en niños, pero durante el otoño y durante el invierno. Mira, son posicionales. La respuesta de las vías respiratorias hasta las infecciones virales, ¿cuáles son? Es decir, ¿cuál es la sintomatología?
es la obstrucción bronquial a nivel de los bronquiolos, edema de toda la mucosa bronquial. Ahora, infiltrados peribronquiales de células inflamatorias y broncoespasmos. Hay taquipnea, hay taquicardia, hay rinorrea, hay estertores sibilantes, hay roncus, hay una irritabilidad, hay un tiraje costal. Entonces, muchas veces estas criaturas, una de las características primordiales para que yo pueda decir sí, es una bronquiolitis, hay una inflamación a nivel exagerada, a nivel de los bronquios. Pero esto va a afectar constantemente. Ahora, cualquier esfuerzo que haga el niño, desatura. Cualquier esfuerzo que haga la criatura, hasta para llorar, desatura. Estamos ante un proceso de bronquiolitis. ¿Cuál es el protocolo que yo voy a hacer para el paciente con bronquiolitis? Muy bien. El objetivo es desobstruir el árbol bronquial. Muy bien, vamos a desobstruir el árbol bronquial. Ya sabemos, no te olvides, el árbol bronquial también es conocido como la parénquima, bronquios, conductos alveolares, sacos alveolares. Mejorar la ventilación pulmonar y la respiración. Vamos a mejorar a este paciente con diversas maniobras, las cuales vamos a ver. Disminuir el volumen residual, que el paciente pueda tomar aire y expulsar el aire mediante la presión-vibración a nivel diafragmático. Y tenemos que relajar, vamos a relajar al niño. El tratamiento. ¿Qué vamos a hacer con estas criaturas? Drenaje bronquial a nivel global. Muy bien, vamos a hacer un drenaje, vamos en las posturas habidas y por haber. Movilizaciones diafragmáticas pasivas, vamos a tener que contraer ese diafragma. ¿Alguno de ustedes de repente ha tenido la experiencia de hacer un tratamiento a nivel del epiplomo? Entonces, ¿qué es? Aquí, a nivel del abdomen, que se hace esto y luego se hace arriba y todo eso. Pero ¿qué pasa? A nivel del diafragma también nosotros podemos hacerlo. ¿Cómo? Poniendo tus muñequitas así y comienzas a activar el diafragma. Ahí, sigues. Pequeños, ahí, hacia adentro, ahí. Estás activando diafragma. Ok. Vibraciones torácicas, como ya hemos visto nosotros, percusiones suaves y también relajantes, estimulación de la tos o aspiraciones bronquiales. Nunca te olvides, ahora las 3 sesiones diarias de 15 a 20 minutos. Cuando nosotros vamos a hacer la estimulación de la tos o tusígeno o aspiraciones bronquiales. Si tú tienes una criatura que puede estimular la tos normal, pero si no, mejor es unas aspiraciones bronquiales. Asma en la infancia. Muy bien. Estamos viendo algunas patologías respiratorias las cuales son consecuencia del paciente, el COVID. Recuérdate que el asma en la infancia, esta es un síndrome complejo, muy bien, de obstrucción reversible de las vías respiratorias. Recuérdate, cuando yo digo que es un síndrome complejo de obstrucción reversible, es decir, que esta se puede revertir constantemente, pero es un proceso de mantenimiento. Es un síndrome complejo de obstrucción reversible de las vías aspiratorias aéreas respiratorias. El paciente va a presentar una hiperreactividad bronquial, se va a excitar, va a ocluirse, va a disminuir el calibre a nivel bronquial ante la exposición de diferentes estímulos, ya sea alergénicos, agentes infecciosos, víricos, ya sea el aire frío o irritantes ambientales. Los niños con asma, estos siempre están sufriendo crisis repetitivas.
por lo cual se debe de expresar desde una respiración sibilante. Ya debemos de estar atentos a una respiración sibilante, a una asfixia fatal. Por lo tanto, ¿cuáles son los síntomas que nosotros vamos a considerar? Una tos cerrada, es decir, que el paciente tose, pero toda esa vibración de tos no sale hacia afuera, sino se quedó por dentro. No sé si has tenido la experiencia de ver a un paciente asmático que cuando tose para adentro, no tose para afuera. Sibilancias en la expiración, el tórax está insuflado y distendido en dirección antero-posterior, porque el asma también provoca deformidades posturales. Hay una alteración de los movimientos superficiales, pero estos movimientos son rápidos. Por lo tanto, el paciente con asma en la infancia, el diafragma está bloqueado. Por lo tanto, tenemos que trabajar con estos pacientes. Ahora, recordar que la fisioterapia respiratoria en el asma severa se debe de contemplar desde un doble punto de vista. Primero, lo que yo aconsejo siempre, ayudar al niño a controlar la crisis asmática cuando se está iniciando, con métodos de relajación y control de la respiración. Esto es posible en niños que han sido entrenados en la fase de la intercrisis. Y también es evitar las posibles secuelas que pueden ir dejando las crisis repetitivas y las posibles complicaciones, como las neumonías, las atelectasias, o como consecuencia de otras crisis respiratorias. El objetivo principal del asma en la infancia es controlar las crisis. Muy bien. Mejorar la ventilación pulmonar, disminuir la frecuencia respiratoria, lo cual va a ser paulatinamente durante el tratamiento. Relajar los músculos accesorios de la respiración. Y nunca te olvides, si hablamos de la frecuencia respiratoria recién nacido de 30 a 80, lactantes de 20 a 40, los niños de 2 a 4 de 20 a 30 y de 6 a 8 de 20 a 25. Como de una frecuencia respiratoria de 30 a 80 va disminuyendo hasta uno de 14 a 20 o 12 a 20. ¿Cuál es el tratamiento de los pacientes con asma a nivel pediátrico? Vamos a corregir, porque ya hemos dicho anteriormente, de cualquier anomalía respiratoria provoca deformidades posturales. Corregir las posturas anómalas e indicar las favorables para la relajación. Es decir, voy a corregir estas posturas. Esta postura no es buena para ti. Por ejemplo, si yo tengo a mi paciente y mi paciente está todo sifótico, encorvado ahí, entonces yo le voy a decir, respira, respira, y no va a poder. Pero si yo le ayudo a mi paciente a que relaje los hombros, a que pueda respirar, lo va a realizar correctamente. Movilizar el diafragma, movilización del diafragma. Estimular el aumento del flujo respiratorio y controlar la frecuencia respiratoria. Vamos a recordar que este tratamiento se realiza en la fase de inicio de la crisis y los objetivos principales se consiguen si el niño y sus padres se han ido entrenados y están familiarizados con las técnicas. Recuérdate esto, muy importante. Yo le voy a tener que enseñar a la familia, a los papás, cuál es la técnica que tienen que realizar para corregir las posturas, para movilizar el diafragma, para estimular el flujo respiratorio y para controlar la frecuencia respiratoria, donde el papá le va a ayudar al niño. Recuérdate algo muy importante. Nosotros como terapistas respiratorios estamos 45 minutos a una hora con el paciente, nada más, pero casi las 24 horas del día, ¿quién está? Son los padres. La rehabilitación va a depender mucho de los padres y no del terapeuta, porque el terapeuta solo enseña las maniobras y solo el padre es aquel que realiza las maniobras en los niños.
Ahora, usted me preguntará, pero cuando hay una neumonía y el paciente está en crisis o tiene una hipercrisis, ¿qué puede realizarse? Muy bien. El objetivo principal cuando está el paciente con asma, perdón, y está en fase de hipercrisis, el objetivo primordial es entrenar al niño y a sus familiares a poder controlar la crisis, prevenir las posibles secuelas que puede haber después de una crisis, mejorar la elasticidad del parénquima pulmonar, mantener una mecánica ventilatoria correcta y prevenir las deformidades torácicas como consecuencia de una mala mecánica ventilatoria. Por lo cual, nunca te olvides, el tratamiento son unas sesiones conjuntas con el niño y los padres. Enseñar técnicas de relajación, ejercicios diafragmáticos, enseñar unas posturas apropiadas que combinadas con el control de la respiración ayuden a relajar al paciente y ejercicios de columna. Es importantísimo realizar todo esto para que el niño pueda repotenciarse. Lo que hay que considerar que una vez entrenados en el tratamiento, en el centro de lo que es terapia física, lo van a tener que realizar en el domicilio. Ahora, hay otra patología que se llama síndrome de distrés respiratorio neonatal. No. Cuando nosotros hablamos del síndrome de distrés respiratorio neonatal, el síndrome de distrés se caracteriza por una taquipnia, es el aumento de las frecuencias respiratorias, una retracción torácica, un quejido, ¿ya? Una cianosis, una apnea, que es una interrupción o disminución de la ventilación pulmonar. Nunca te olvides, son los síntomas. Etiología. Con respecto al distrés respiratorio, hay tanto una etiología pulmonar como extrapulmonar. Cuando hablamos de una etiología pulmonar, puede ser que haya alteraciones propiamente a nivel de la parénquima, es decir, nunca te vayas a olvidar, a nivel de los bronquios, de los conductos alveolares y de los ambos alveolares. Alteraciones de la vía aérea, alteraciones del desarrollo, alteraciones mecánicas. Nunca te olvides, ¿eh? Alteraciones de la parénquima, alteraciones de la vía aérea, más que todo vía aérea superiores, alteraciones de desarrollo y alteraciones mecánicas. Cuando hablamos de extrapulmonares, es a nivel ya problemas o afecciones cardíacas y provocan también alteraciones cianóticas o como una causa a nivel de la miocarditis, metabólicas, infección o la hipoglicemia. Sistema nervioso central por la presencia de hemorragias y también una causa extrapulmonar son las sanguíneas. Una de las prolongaciones a nivel de las causas, tanto pulmonares, es la atelectasia. Atelectasia que puede ser que nuestros niños también presenten. Una de las cuestiones que usted me va a decir, pero ¿qué es la atelectasia entonces? La atelectasia, recuérdate que es una complicación frecuente en una patología respiratoria del niño, donde es un proceso de hipersecreción bronquial debido a una bronquitis, asma, a una bronquiolitis o una postintubación, donde hay un taponamiento a nivel mucoso para obstrucción tanto de la luz bronquial, lo que ocasiona un colapso a nivel parenquimatoso, especialmente a nivel de las vías aéreas superiores con respecto a los alveolos. Entonces, nunca te vayas a olvidar. Y muchas veces también se confunden, ¿no?, con el término de neumonía. Recuérdate que la neumonía es una inflamación de los pulmones, generalmente por una infección. Tiene tres causas principales, que son las bacterias, son los virus y son los hongos. Las neumonías se adquieren por la inhalación accidental de un líquido o sustancia química. Por lo tanto, las personas de mayor riesgo con respecto para tener neumonía son de 65 años o menores de 2 años.
Recuerden, miren, 65 años o menores de 2 años. Ahora, ¿cómo voy a identificar si esta criatura tiene neumonía? Tos, fiebre, dificultad para dificultad para respirar, perdón. A ver, voy a ver que el niño está un poco confuso, dolor de cabeza, inapetente, bajo de energía, fatiga, dolor torácico agudo o punzante que empeora cuando respira profundamente o tos, por lo cual el niño va a presentar una irritabilidad. El tratamiento es una terapia respiratoria como también los antibióticos. Una de las maniobras también o de los exámenes auxiliares que podemos nosotros utilizar para poder identificar un distrés respiratorio es el test de la hiperoxia, donde se le va a administrar oxígeno al 100%. Se controla una gasometría arterial donde el PO2, el PaO2 debe ser, si está superior a 150, me hace referencia a que hay una patología pulmonar. En este aspecto tengo que considerar exámenes radiológicos, un hemograma y también manejos específicos. Una de las patologías también que podemos considerar acá es el EPOC. De repente ustedes han oído ello también. El EPOC es un conjunto de enfermedades más comunes de los pulmones, pero que esto es una causa de dificultad para respirar. Dentro del EPOC, ¿a qué patologías podemos describir? La bronquitis crónica, por ejemplo, la bronquitis crónica y el hemotórax. Cuando hablamos de una bronquitis crónica, implica que el paciente va a presentar una tos prolongada más moco. Va a haber un enfisema, que es una destrucción de los pulmones a nivel alveolar con el tiempo, ya que estos alveolos se van a deformar y se debilitan. ¿Cuáles son los síntomas? Tos con flema, pero recuérdate, cuando es COVID, esta flema es seca. Fatiga, muchas infecciones respiratorias, son infecciones repetitivas. Disnea, empeora con la actividad leve, hay sibilancias. El inicio es lento, es silencioso, hasta que empeora con el tiempo. ¿Cuáles son las causas? ¿Ya? Puede ser que este paciente una exposición a gases, exposición a contaminantes ácidos o una exposición a una ventilación inadecuada. Y como ya hemos dicho, el hemotórax es la acumulación de sangre en el espacio entre la pared torácica y el pulmón. ¿Cuáles son los síntomas de esto? La ansiedad, dolor torácico, hay una hipotensión arterial. El paciente, yo lo voy a ver a la criatura que tiene una piel pálida, fría, húmeda, tiene taquicardia, respiración rápida y superficial, tiene una inquietud, irritabilidad y una dificultad para respirar. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes? Espero que hayan entendido todo sobre las patologías que hay dentro de la terapia respiratoria pediátrica. Si ustedes tuviesen alguna pregunta, lo pueden realizar en este momento. Si no hay preguntas, significa que todo se ha entendido. Ok, acá hay una pregunta. A ver, ¿qué es la pregunta? Ah, todo muy claro. Ya. Ya. A ver. Muy bien. No se vayan a olvidar, por favor, ya, que la terapia respiratoria pediátrica es una especialidad, ya, es una especialidad, pero que consiste en que voy a abordar a las criaturas desde una mirada ventilatoria, musculoesquelética, postural. Cuando yo voy a tratar a un paciente, ya sea niño, ya sea adulto, ya sea anciano,
no hagamos o no vamos a cometer el error de decir paciente, terapia pulmonar, pulmón, pulmón y pulmón. No, no es eso. Pulmón es parte de la terapia respiratoria. Los músculos también, músculo esquelético también lo es. A nivel postural también lo es. Si yo veo que mi paciente, el niño o paciente adulto, está deformado, entonces tengo que considerar eso. Tengo que ver un control postural adecuado para que haya una buena ventilación. Independientemente que el paciente va a estar en supino, en semisedente, en prono, en lateral. Independientemente porque eso le va a ayudar al paciente a que pueda ya tener una mejor ventilación. Es necesario también enfocarse, ¿no?, en todas las maniobras que se van a realizar, en todas las maniobras respiratorias. En estas disposiciones se pueden tomar algunas maniobras, pero no todas. Pero va. Gracias, gracias. Entonces, espero que les haya agradado, que les haya gustado también. Y si no hay ninguna aclaración, si no hay una pregunta, entonces no se vayan a olvidar, ¿ya? Vamos a tener también otros cursillos, otros diplomados, en donde nosotros vamos a abordar también diferentes temas de la terapia respiratoria, de la terapia física y rehabilitación también. Un gusto y gracias con cada uno de ustedes.